Bueno, jo us volia presentar a l'acte d'avui amb la Maria, amb la Sofia, dos mares lluitadores davant d'aquestes fumigacions del glifosato, que és el producte estrella de Monsanto i d'altres multinacionals, però és el pesticida que més es ven a tot el planeta. El glifosato en Cataluña también se utiliza con exceso. Hay una campaña y vale la pena para que luego busquéis información en la mesa de Som lo que sembrem, donde estamos denunciando precisamente eso, el uso, el abuso del glifosato también en los campos de Cataluña. Vengo hace 13 años casi luchando contra las fumigaciones, porque mi barrio fue declarado inhabitable y es un barrio contaminado con soja transgénica. Yo vivo a 3 metros del campo de soja. Entonces, cuando la avioneta baja para fumigar, baja y nos fumiga todo. Y no le importa si fumiga a la soja o si fumiga a la gente. Entonces, nosotros viendo toda esta situación, sabíamos que los transgénicos son venenos y que el glifosato produce lo que produce y que la gente se estaba muriendo por eso. Tuvimos la oportunidad de estar en la Casa Blanca, en Estados Unidos, se nos llegó la respuesta. Nos llega una carta de Casa Blanca y nos dice que nada puede hacer con la multinacional Monsanto, que lo estaba haciendo muy bien yo, que lo siguiera haciendo. La soja transgénica que nosotros producimos se importa a la Unión Europea. Esa soja transgénica la consumen los animales y esa soja transgénica que consumen sus animales la consumen ustedes. Recorrimos todos esos lugares porque nos llamaban contando lo nuestro, así como estamos aquí contando lo nuestro y aprendiendo también de la gente que estaba en esos lugares, de cómo se organizaban o cómo salían a pelear. Pedíamos justicia y creemos que no termina acá, que la vamos a seguir y por eso estamos acá, con ustedes y con el resto que hemos recorrido, diciéndole lo que está pasando en Latinoamérica. Estábamos todos, sin distinción de colores, porque la biodiversidad, la naturaleza es así, porque si nosotros hubiéramos estado ahí todos de color azul, todos de color rojo o todos de color verde, no servía. Estábamos todos y era porque queremos defendernos. Aún así, las hambrunas en este periodo de 1950-1990 han aumentado. Es decir, el problema de las hambrunas no es un problema técnico de producción de alimentos, sino que es un problema político. Los agroquímicos son compuestos que producen disrupción hormonal, es decir, alteran el sistema hormonal, suelen producir malformaciones congénitas, son causa de cánceres, producen enfermedades neurológicas, producen enfermedades cutáneas y producen graves problemas medioambientales. De los cultivos transgénicos que hay en el mundo, el principal productor es Estados Unidos, pero Argentina produce aproximadamente el 20% de los transgénicos del mundo. Cuando empiezan a plantar los primeros cultivos transgénicos, nos venden la misma historia que con la Revolución Verde. Una de las razones por las cuales van a poner transgénicos es para eliminar el hambre en el mundo, es decir, para producir más alimentos. Y otra es para utilizar menos plaguicidas. Evidentemente todo esto es mentira. Me pregunto, el consumidor o gente que vive en Córdoba, un poco más lejos de la zona de acción, ¿cuáles son los niveles de exposición y si se está haciendo algún estudio para ver en cantidades más pequeñas si también hay un efecto? Mínimo para poder ayudar a todas las poblaciones del sur que están siendo afectadas. Es decir, si conseguimos desde la población del norte una presión con los consumidores y intentamos rechazar esos productos, podremos conseguir que dejen de ser tan fumigados por este lado. Yo he vivido la revolución verde. Yo soy de familia de agricultores y he visto todo el cambio y cómo se produjo. Que la gente prefiere enfermar a cambiar. Y yo quiero darles ánimos porque aquí también, aunque no lo parezca, estamos en esta misma lucha. Yo desde el año 90 hago agricultura ecológica y sigo siendo el único que lo hace en mi zona. Eso de que los científicos tienen la última palabra desolada. La última palabra la tiene la sociedad.
los técnicos de Monsanto son íntimos amigos de los que están ahora en la dirección general de aquí en el IRTA o en Madrid en Agricultura, es decir, son amigos y entran y salen por la puerta y son del lobby, es decir, ellos son del lobby y ellos lo que están promocionando son los transgénicos. Si intentasteis otros medios, por ejemplo, algún relator de la ONU, otros mecanismos internacionales, no sé, me pregunto por qué la Casa Blanca. Entonces la Casa Blanca dio la casualidad que me entregaban el premio Goldman, que es el Nobel Verde. Por eso es que aproveché la oportunidad y le dije que justamente Monsanto, que era de Estados Unidos, nos estaba envenenando y matando. O sea, agradecerles a todos y decirles unirnos y luchar y sobre todo resistir, porque nosotros nos llevó 13 años de lucha y de resistir. Por eso estamos acá y les queremos agradecer muchísimo que ustedes también estén.